Hola, Hola, Daniela por aquí. Andrés por acá. Sean muy bienvenidas y bienvenidos al podcast Eléctricas by Tutores de Rayo. En esta ocasión estaremos conversando con la ingeniera mecánica y eléctrica Constanza Muñoz, con quien nos conectaremos de forma remota desde Grenoble, Francia. Bueno, bienvenida Constanza, qué gusto poder hablar contigo. Creo que no habíamos hablado antes, por lo menos nosotros dos. Creo que tú con la Dani una vez hablaste, parece que por ahí, cuando estaban con la Paula en algún viaje, creo. Puede ser, probable, Pues, probable. así que, bueno, presentar brevemente a nuestra invitada. Ella es Constanza Muñoz, es ingeniera civil de industrias con diploma en ingeniería mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también, si es que no me equivoco, creo que ya recibiste tu grado de máster, ¿verdad? Sí, Máster, hace un par de semanas ya terminé todo. O sea, buena, hace- felicitaciones. ay, muchas gracias, muchas gracias. Master in Electrical Engineering for Smart Grids and Buildings de Grenoble INP NCCube, se dice, ¿no? NCQ, muy NCCube. bien. Yo Ah, al principio le decía NC3 y me miraban raro, pero sí. sí. Yo dije a lo mejor es NC3, pero no, NCCube. Lo No, escuché en no, un no le video. dicen Q, Ah, pero bueno. Q. Con acento, con acento. Bacán. Em, Eso, pues espero no haberme equivocado con la presentación y quizás te gustaría, no sé, destacar alguna otra cosa de ti, algún Sí, hobby o qué sé yo. o sea, como, aparte de eso, que me gusta mucho hacer deportes Ujú. y en general la naturaleza. Antes hacía más como deportes en equipo, pero me lesioné varias veces la rodilla y ahora estoy haciendo como escalada en general. Y aquí Ah, bueno. es parecido como la zona de Baden-Württemberg, perdón, siempre me confundo. ¿Cómo se Württemberg. dice? Con esa Eso. U. O sea, en el sentido de que al final hay muchas montañas alrededor. Es un poco parecido a Chile en eso. Es bien bonito y como para hacer trekkings, randonés y recorrer las montañas es muy bonito. Ah, bueno. ¿Tú jugabas a la Así pelota o que- nada que ver? Sí, sí, jugaba fútbol, Ah, mucho. todavía jugabas. Ya no. No, ya no, es que ya no dan las rodillas. Ah, Muchas lesiones. Sí, es peligroso el Sí, fútbol. sí, 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 bueno, sí. Dani. Bueno, la primera pregunta es en realidad un pequeño juego para irte conociendo un poco mejor. Y son unas preguntas con respuesta corta. La primera es, ¿cuál es tu ecuación y o tema favorito de la ingeniería mecánica o eléctrica? Sí. Esto lo pensé bastante, pero creo que al final voy a ir solamente con la fórmula básica, simple, de fuerza igual masa por aceleración. Ah, bueno. Newton. Yo creo que, sí, exacto, porque al final yo creo que fue como el punto introductorio, cuando lo vi en el colegio como que me encantó, me puse como después a pensar, oh, y lo puedo usar, oh, en los deportes, y oh, y esto es cuánto me voy a tener que mover, cosas, tonteras así. Y Ujú. después, bueno, ya en mecánica lo vi en todo. Sí, Entonces, pues. Es como nuestra ley de Ohm. Sí, exacto, pues. es Bueno, lo tuya mismo. también. Como simple, pero se aplica a todo. Simple y sencillo, conciso, un poquito como una navaja suiza, sirve para todo. Ah, bacán. Buena. Y la otra pregunta es, si no fuese ingeniera, ¿me hubiese gustado? Uy, ya es difícil. Quizás algo con deporte, pero después, no sé, como entre hablando con mis padres del colegio, lo que sea, era como ya no es tan viable, porque igual hay que vivir como de algo y también aportar un poco más, bueno, no es que no aportar a la sociedad, pero aportar como en, en la industria o lo que sea. Ujú. Y si no, yo creo que podría haber sido medicina o algo así. Medicina. ¿Te gustaba Sí, biología en el colegio? me Como... gusta. ¿Sabes lo raro? Es como en el colegio me gustaban demasiadas cosas. Entonces, habían Oh. como algunas cosas descartadas que era como música, porque ya hablamos, no, no le pego, pero en general me gustaban muchas cosas. Como era difícil al final como acotar. Mm. Sí. Pero yo creo que lo bueno es que al final soy ingeniera, así que bien. Fue el camino que quería. Súper, Bacán. eso es lo que importa. O bueno, todo funcionó bien. Me gusta la ingeniería, me gusta... También las ciencias son interesantes. Yo creo que uno después,
Eso es como antes de haber estudiado, y después de estudiar, yo creo que igual hubiese seguido siendo ingeniera, y si no, no sé, complicado, complejo. Mm, No, relacionado con ingeniería. dale. Sobre todo con la parte más física. Física me gusta mucho. Hidráulica quizá. No Mm, mucho. sí, puede ser. Puede ser. Pero, ¿sabes qué me pasó? Que cuando empecé a ver las ecuaciones de Navier-Stokes fue como, uff, Oh, es terrible esa cuestión. no. Se me pasó lo mismo. Lo Bu- previo, ay, sí, esto de que flota, no sé qué, y hacer los cálculos como para las paredes y las tensiones, oh, sí, puede ser. Y después cuando vi los otros, como de fluido, como dinámica, no fue como, uff, no. mm. Bueno, anda por ahí con las leyes de Maxwell la cuestión, pero sí. Todo puede ser complicado. Todo puede ser complicado, sí. Todo depende Es verdad. del nivel de profundidad. Todo. Exacto, es verdad. ¿En qué tan en detalle te vas? Puede ser bien complejo. Mm. Sí, pues. Bueno, y la otra pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Puede ser de ingeniería o de cualquier otro tema. Sí, que la verdad yo no leo mucho. Ujú. Leo varios papers, cosas como por el trabajo o en el caso en el que estaba en la universidad cuando tenía que estudiar. Pero como estoy en Francia, me puse a tratar de aprender más francés Ujú. y leí El Principito y la verdad me gustó mucho ese libro. ¿Lo leíste en francés? Sí, o Bueno. sea, faltan un par de páginas, creo, porque al final como que hago pausas para reposar un poco, porque igual no sé si es denso, pero usa palabras complejas. Y Ah, hace es un poco complicado, para mí al menos, que mi nivel de francés está bien, pero es rudimentario, digámoslo así. ¿Como qué nivel dirías que Entonces, tenéis como B1, A2, no, ahora estoy en B2, B2? pero, Ah, bueno. pero el principito como en cómo escriben es un poquito complicado. Pero la historia, aparte de lo complejo que puede ser, me gusta porque al final es como que de una forma muy lúdica y como simpática, se ríen y ridiculizan un poco de las cosas de las que nos preocupamos. Y lo encontré como que estaba a veces en el tren leyendo esta cosa y me reía. Y me reía. Y en general no me pasa eso con los libros, como que no es tan de, que en verdad me guste o que como que como que de alguna forma sienta que me afectó como para que haga algo. Mm, Fue como, guau, entonces sí me gustó un poco. sí. Creo que a mí también me pasó un poco como... Yo tampoco era muy bueno para leer cuando estaba en Chile y acá como que no sé, es como el hecho de que la gente esté leyendo y todo como que te invita... Bueno, los precios de los libros también son más baratos. la Hay que cultura que hay en decirlo. Mucho más torno a la barato. lectura también. Por ejemplo, El acá en Alemania principito que me hay... salió como 1 euro, 2, Sí, y po. Sí. entonces, sí. Sí, es verdad, es mucho la diferencia. Bacán. Bueno, ahora empezamos de verdad con la entrevista. Ujú. Y me gustaría, igual que como lo hice con la Mari, invitarte a viajar atrás en el tiempo, a tu niñez, cuando estabas en el colegio, porque la idea es como tratar de averiguar, a ver si quizás te acordáis, como cuándo fue como las primeras como veces que sentiste como una inquietud como por la ciencia o por la tecnología. Sí, la verdad, no sé si me acuerdo exactamente de todo, pero yo creo que primero hubo como un impulso solamente por la inquietud, como de decir, oh, ¿qué es esto? Como interesarse por las cosas del lado de mi abuela y de mi mamá. Ujú. Ellas dos les gustaba mucho o que leyera o que viera cosas como, no solamente, porque la actividad física era mucho con mi papá y cosas un poco más intelectuales eran mi abuela y mi mamá. Y cuando ya empecé como en media, me acuerdo de un profe que tuve en física, don Oscar, que era muy simpático, como muy lúdico y además como que daba mucho espacio libre. Entonces al final como que uno podía, si no te gustaba mucho un tema, podías dejarlo un poco, no de lado, tenías que estudiar, pero como no tenías que ir tan como duramente a las cosas, pero si tenías más inquietudes, él como que siempre estaba dispuesto como a ayudarte y como a responder preguntas. Y yo creo que por ese lado me empezó a gustar y me acuerdo que hacía como unos ejercicios con unos autitos cuando empezaban a ver como el tema de conservación de energía y tirar autitos y ver cómo a qué velocidad llegaban al otro lado y cosas así. Y eso Bueno. empezaron a gustar.
Eso es como lo que más me acuerdo inicialmente de lo que me llevó a la ciencia o en este caso a la física, que para mí, yo creo que era como mi asignatura favorita. Bueno, o sea, como que el profe, por lo que entiendo, como que les da, no era como no era como el típico profe como cuadrado, sino que como que les daba Sí, como no era, harto no era ni espacio milico, para... era como cada uno a su onda, como ya si ustedes quieren hacer hasta el ejercicio, no sé, 7, bueno, lo hacen hasta el 7, después lo otro para la casa, pero era más como de el que tuviera más ganas como de seguir, como que le preguntaba y él como respondía, incluso como cosas que no iban dentro de la clase. Como que yo me acuerdo de otros profes, el de matemática o si es de matemática, que era bien cuadrado, un poco militar, y porque al final es para mantener un orden y que los niños sigan, y ya matemática es un ramo importante, pero era más estricto y como bien pauteado lo que se iba a ver. Mm. Ujú. Pucha, que tenía mala fama el profe de matemática en general. Pero... Sí, cierto. No, era el Sorry con mío, los yo no profes. sé, hay otros que pueden ser mejor, no mejor o peor, pero puede ser más relajado, yo creo. Sí, po. Sí, Y sí. ya como al final de tu etapa en el colegio, ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería? ¿Y por qué en la Universidad Católica? ¿Por qué en la UC? Sí, la verdad también, uno cuando es chico como que no sé, yo creo que no lo piensa mucho, o lo piensa mucho, pero de ahí como que llega en una etapa como que te obstruye un poco y es como ya, hay que hacer algo y te quedas por alguna cosa. Yo me acuerdo que igual estaba pensando en medicina, Ajá. pero después fue como, mira, como que empecé a ver la cantidad, al final como cantidades de horas en que uno tenía que estar como en turnos y cosas así. Y a mí, por ejemplo, igual me gusta mi tiempo, poder ir a la montaña, poder hacer deporte, y fue como un poco incompatible con eso. Y después también como me gusta mucho la resolución de problemas Ujú. y ingeniería, bueno, también tenía como un poco de influencia de mis papás, porque ambos eran ingenieros y como que mi mamá en mí veía como, oh, sí, podría ser buena ingeniera, como resolución de problemas, no sé qué, bla, bla, bla. Y fue como, sí, es una buena opción. Y por el puntaje y todo, como que podía optar o por la Católica o la Chile. Y al final fue un poco, mis dos papás son de la Chile, pero igual me dijeron, no, trata de ir a la Católica, trata de ir a la Católica. Y creo que al final fue una buena decisión en mi caso, Ujú. porque después ya estando en la universidad como que me di cuenta de muchas otras ventajas que tenía. Igual los vi, no sé, hay un par de cosas que eran como, yo creo que lo pensaba ahí y era como después uno dice, oh, qué burdo, cómo lo decidiste, pero en el campus San Joaquín, que es donde la Católica, el campo de deporte o las cosas de deporte estaban al lado, y en Sí, Buché po. tenías que irte, no sé a dónde para poder hacer deporte, y era como, eso no me llamaba tanto la atención, eso sumaba puntos, pero de ahí había más cosas que me llamaron la atención en la Católica, como no sé, siento que al, al final, bueno, otro punto, también soy de región, Ujú. soy de Agua, y en la Católica siento que también no conozco muy bien la UCHEF o la Chile, pero por lo que me daba la impresión mis papás o también lo que uno escucha de sus amigos que están allá, como que no siento que hacían tantas cosas como para generar una comunidad dentro de la misma escuela de ingeniería. Ujú. Trato, yo vi un montón de oportunidades o yo pude participar mucho en cosas para generar vínculos y para tener ni siquiera mini, toda una comunidad de ingenieros. Entonces, eso también me gusta mucho. Ah, bacán. Sí, pues, bueno, creo que en Buchef parece que van a hacer deporte ¿cómo se llama? Al Parque O'Higgins, parece. No estoy Sí, muy creo que seguro, sí. No sé pero si sí, pues ahí tendrán en San también. Joaquín la parte de deporte está al lado y es bacán. O sea, ahora Sí, es mucho más bacán que antes, pero incluso ya antes sí, era súper buena igual. sí, sí. Bueno, entonces pasamos a la etapa ya universitaria, como pensando un poco en el pregrado. ¿Dani? Sí, hablemos un poco sobre la especialidad de mecánica primero. ¿Cómo fue que llegaste desde el plan común a mecánica? ¿Y cuál área de la ingeniería mecánica fue tu especialidad? En la que tomaste más cursos, por ejemplo. Sí, sí. Eso también fue un poco también como la enseñanza media, que al final no tenía tan claro qué me gustaba, como que
Cuando empecé con el plan, de hecho, también un punto importante, porque creo que otra opción era la Santa María en Valparaíso, Ujú. pero, o sea, pero después como que vi que en la Santa María uno tenía que ir definitivamente de una hacia el plan que uno quería, y fue como, uff, no sé si ya sé, si ya me costó tanto decidir entre ya, ok, ingeniería u otro, irme de piscina, así como tirarme un piquero y decir, sí, quiero esta especialidad, fue como, no, es mucho de una. Claro. También como que me di un tiempo para ver qué me gustaba un poco más o no dentro de las especialidades, y ya tenía muy claro que me gustaba mucho la física, entonces estaba dentro de la conversación, habían varias cosas, podía, no sé, claramente mecánica, estaba también estructural, me llamaba un poco la atención, eléctrica también era una opción, pero tomé un ramo, que de hecho es muy divertido porque el ramo era con un profesor, era Daniel Hurtado, no sé si lo Ay, conocen. sí me suena. Es Sí. de Es estructural, es ¿o no? estructural, Sí, creo que es es seco él. estructural. Sí, sí, muy, muy buen profesor, Sí, el mejor profesor que he tenido en la vida, el mejor, muy, muy bueno. brígido. Y tomé el ramo de propiedades de materiales y me encantó. También como que entendí muchas cosas con el profe y vi que después como que la especialidad es sí, un poco más adelante hay algo de materiales en estructural, pero en general es más básico que lo que se veía en mecánica y fue como, bueno, voy a seguir con mecánica, Dale. finalmente. Y había algunas especialidades que ya eliminé porque no me gustaban de frente, que era, creo que era biotecnología y química, pero era porque, no sé, nunca pude pasar muy bien química, como que, no sé, no sé, algo que no me gustan de los ánodos y los cationes, los aniones y esas cosas, no sé. Sí, es difícil igual, como esa Sí, cuestión, no, sí. 100%. Y como que yo, como que si no le encuentro el sentido casi inmediatamente, como que después me cuesta mucho ya como asimilar las cosas y como aceptarlo. Mm. O sea, Sí. como que tú fuiste como bien sincera, igual como que con lo que te iba gustando y lo que no, ya como que lo iba descartando y ahí como Y eligiendo. porque, sobre todo para mí, que como que me gustan muchas cosas, era como ya, si algo ya como que me empieza a decir que no, es como ya, eliminado. Ah, bacán. Me la vida más fácil. Hay que ir acotando por la vida. Sí. Sí. Y bueno, pero antes de pasar a la otra pregunta, tú eres industrial con mención en mecánica, Sí. ¿verdad? Porque Exacto, eso, exacto. ¿podríais como explicar un poquito para las personas que son de otra universidad o incluso de otro país? Porque es como algo bien especial igual de la católica, Es que tiene verdad. esto de la ingeniería civil industrial, como se entiende en Latinoamérica a todo esto, Sí, sí. em, con estas menciones. Entonces como mitad ingeniería industrial y mitad lo otro, algo así, ¿o no? Sí. De hecho, hay algunos, yo creo que hay un poco una mala fama entre los que son civil puro y ya nosotros que somos los industriales convenciones. De que al final como que los ramos que a veces se ven en industrial son muy o fáciles o básicos y eso sí se entiende, pero yo creo que más que mirarlo por ese lado, lo importante es como que te ayuda a estructurar un poco en la cabeza el cómo, a ver, déjame pensarlo para poder Sí, explicarlo bien. voy a Al tomar final agua. es, al final eh, el cómo al final se piensa en un proyecto a nivel de una industria o al nivel de que tienes que generar ingresos o generar beneficios para la sociedad. Mm, Entonces, para eso como que hay muchas cosas que fueron roles y hay algunos ramos que quizás yo pensé, esto bueno, puede ser, este quizás no tanto, pero hay varios que suman mucho y que una vez que ya empiezas a trabajar o estar viendo proyectos, como que uno se da cuenta. Por ejemplo, finanzas, entender bien el cómo puede hacer viable un proyecto dentro de márgenes económicos y claro. a lo largo de su vida útil es súper importante. Sí, pues. No se da cuenta hasta que ya está en el proyecto y es como, no sé, el proyecto falló porque nadie pensó, por decir un ejemplo, nadie pensó en este punto crítico y ahora ya es inviable, es muy caro, se cancela, cosas así. También marketing, o sea, aunque uno no lo quiera, como que las cosas tienen que mostrarse y también tienen que
tienen que demostrar el valor que tienen al resto de las personas o a la gente que le puede interesar. Y el marketing yo creo que a veces como que se ve solamente como marketing de tele, pero también hay puntos como de marketing dentro de un mercado más de nicho y que también son súper importantes. Sí, totalmente. ¿Que podrías ver lo mismo? Probablemente, y sí, pero creo que el mezclar todos estos, incluyendo, por ejemplo, no era bueno, sí, evaluación de proyectos, que al final es como englobar todo y hace un proyecto de cero y te das cuenta que hay un montón de cosas que es un poco difícil ponerles un valor y ver riesgos y después también el tema es como la gracia, ya, ahora sí, creo que voy a englobarlo todo y voy a Está decir, bien. es que tienes esta ventaja de entender cómo podrías acoplar todo esto dentro de un sistema o de la economía o de una industria, pero también entiendes cuáles son los desafíos técnicos o qué cosas harían falta o cuáles son como los patrones fundamentales como velocidad, por ejemplo, en la que puedes producir un cierto producto o cuánto es el costo máximo que podría tener, que si no estás como viendo todos estos otros puntos del otro lado no tienen tanto sentido o es más difícil verlo. Claro. Claro, tiene sentido con Sí, todo lo que nos contabas de que querías como hacer algo con tu vida que fuera aplicable como en la industria y como crear valor. Y Claro, claro, como tener esa visión más holística también, como la parte científica, pero también más de cómo lo enfrentamos esto y lo hacemos realidad. sí, pues bueno, tú tomaste finanzas también. Sí, también, de hecho, por lo mismo. Sí. También tomé finanzas. Ella lleva finanzas las es muy plata. importante. Tómenlo. Finanzas se usan en la vida también. Sí, todo el rato. Bueno, yo la tengo a ella. Obvio, No soy por- súper desordenado con las platas, pero no sé. Sí, sí. Bueno, si no me equivoco, tú también fuiste ayudante de varios ramos, como desafíos de la ingeniería, bueno, propiedad de resistencia de materiales también, y Sí, introducción al diseño mecánico. Entonces, sí. te quería preguntar, porque esa no es una experiencia que todos los estudiantes tienen o se atreven, como a estar delante de la sala. Entonces, ¿cómo crees tú que eso te ayudó incluso en lo que ha sido tu trabajo, quizás, por ejemplo? Claro, fue una súper buena experiencia. A mí me gustó mucho ser ayudante. Fui ayudante de revisora, que al final era como ver pauta, revisar, verificar ayudantía y también que presentaba. Ujú. Y bueno, lógicamente hay una parte que te ayuda, por ejemplo, en poder exponer con varias personas, pero también creo que hay bueno, al principio hablaba de temas de comunidad y creo que es muy bueno para también formar, como sentirte parte de la comunidad dentro de ingeniería, el que sientes que puedes aportarle a tus compañeros y que tus compañeros si llegan a tener dudas pueden preguntarte, eso creo que ayuda mucho como a Mm. También como creerse, no sé si creerse el cuento en la palabra, pero decir, ok, sí, uno puede aportar de alguna forma a donde uno está actualmente o donde uno estuvo. Y también ayuda mucho a reforzar y a entender más en profundidad ciertas áreas o el punto en específico en el que estás siendo ayudante. Por ejemplo, me gustaba mucho propiedades de materiales, pero después de que fui ayudante, creo que no me acuerdo cuántos años, pero después de la segunda o tercera vez era como, wow, en verdad me hacen muchas preguntas y estas cosas son interesantes, entonces como que uno le da un poco más de vuelta, lo vuelve a revisar y es como, era así. O, esto no me lo había imaginado y sí, se puede responder así. Como que al final te ayuda a complementar un poco más sobre un punto en particular o sobre una temática. Sí, como que uno aprende caleta, encuentro yo, siendo ayudante. Así como... Sí, tratar de explicar, yo creo que es lo más duro, porque hacerlo ya es una cosa, como te dan un problema resolverlo, pero después tratar de explicarlo hay que darle como tres vueltas de nuevo a lo que... Sí. Bueno, ¿Dani? Y bueno, después de todo lo que nos has contado, tu paso por la universidad, ¿cómo calificas en general tu experiencia en la universidad, en la católica? ¿Sentiste que el trato era igualitario? Ah, mira, aparte de la parte...
Voy a hablar después de la parte igualitaria, pero en general la experiencia en la Católica es muy buena. A mí me gustó mucho por lo que había dicho, como que se genera comunidad, había muchos espacios donde podías compartir con tus otros compañeros, como que siento que se daban muchos los espacios para que uno pudiera formar comunidades, Ujú. estar con gente que pensara parecido o no a ti, no sé si tanto distinto a ti, pero ya, pero en general como formar grupos, adicional, como generar cohesión y poder impulsar como buenas propuestas o soluciones o incluso como buenos ambientes para las personas. A mí me gustó mucho eso. Y en la parte de inclusión, yo creo que, bueno, mecánica, no sé si es como el departamento que se distingue o característico porque tiene mucha inclusión de mujeres y cosas de ese estilo, porque al final, yo me acuerdo que en las salas, cuando tenía los ramos de mecánica, éramos 3 mujeres en un grupo de, no sé, 80 personas, éramos nada, éramos muy pocas. Y yo sé, por ejemplo, en eléctrica, igual Peor, o o peor yo peor, creo. creo. Eran Igual o menos peor. personas, yo creo, como grupos de 30, entonces, claro, a veces podía ser O la sea, única. nosotros teníamos una Eh, profe mujer que de hecho casi nunca la habíamos visto. Creo que en mecánica habían, bueno, está sí, no, en Magdalena. mecánica al final, a mitad de la carrera ya empezaron a haber un par más de profesoras mujeres, pero fue también porque hicieron una mezcla de ¿cómo se llama? Interdisciplinaridad. No sé si vieron que al final estaban haciendo como una mezcla entre mecánica y diseño. Ah, ya, dale. Ah, El sí, sí, DILA. Sí, creo Y en que el sí. DILA ahí ya ingresaron otras 3 profes más a la malla. Y ujú. antes había una más que no me acuerdo de su nombre. Magdalena Balzac. Magdalena, es ella misma, Sí, ella misma. Y esa era la profesora del departamento y era una especialista en materiales también. sí. Creo que ella es la directora del departamento, o fue o es la directora del departamento ahora. Sí. Puede ser que sea ahora, porque cuando yo estuve, creo que en un tiempo estuvo también Celeantano, un profesor argentino, que él, Ah, por sí, sí me suena. los ramos de diseño, que también eran bien buenos. Era yo creo que de los ramos que más me gustaban también en mecánica. Bacán. Sí, probablemente ahora, porque ya han pasado como... Porque al final son como periodos de 5 años, ¿o no? No sé. Ya, bueno, pero De 5 años de qué? No te De caché. que como sí. periodos de los que Ah, están están de como... directores. Ah, Sí, puede ser, sí, puede ser. Sí, en realidad tampoco cacho mucho cómo funciona eso. sí, Pero, pero al final es de las profes, ahora tienen una muy buena posición en el departamento de mecánica. claro. Y bueno, pensando como ya, como en tus últimos años de la universidad y también como el paso ya como a tu primer trabajo, que si no me equivoco fue en el Fraunhofer, Chile Sí. Research. em, En realidad es una pregunta súper cuchenta, pero ¿te acuerdas cómo lo hiciste para encontrar el trabajo? ¿Te llegó? ¿Fue algún anuncio que pusieron en la universidad? Porque también es como interesante plantearse como ya salgo y cómo lo hago para encontrar mi primer trabajo. Sí, sí. Sí, es verdad. Al final me llegó. Esto se suponía que iba a estar como dentro de los anuncios de la universidad. No sé por qué nos llegó, pero me llegó como la oferta por un amigo. Y me llegó la oferta por un amigo, vi el tema, que al final en ese momento como que me estaba interesando también ver temas de energía, pero no energía, bueno, en los últimos años tomé un ramo de generación eléctrica Ujú. con el Dixon. profesor, con- creo, ahora no estoy 100% segura. Lo estoy dudando, Si era pero de generación de haber sido con él, sí. Sí, no hay sí, sí, mucho. fue. Sí, pues, creo que es como el profe Juanito Dixon nomás y sería, ¿o no? De generación. No, tienes toda la razón, era Dixon, Sí. fue Dixon. Fue con el profe Dixon, me llamó la atención y cuando vi que estaba esta oferta, estaba postulando varios otros puestos, pero esta oferta era en específico sobre sistemas fotovoltaicos solares y me llamó mucho la atención y fue como, uff, esta es mi oportunidad. Lo bueno es que en ese momento Fraunhofer estaba justo en el edificio de innovación de la Católica, ese Ah, no ese sabía. Azkaban.
¿Sí? Sí, Ese, ese. ese mismo. Y tuve la reunión con el encargado de esa pasantía, que era un francés, se llama Pierre. De hecho, todavía ahora un par de veces lo he visto aquí en Francia. Y tuvimos la entrevista, todo fue, nada, me gustó el ambiente que mostraba la empresa y también me gustó como que tuviera una conexión también con la investigación, como que fue una muy buena opción para comenzar. Entonces, después de esta pasantía que hice en Fraunhofer, después empecé a trabajar con ella. Ah, qué bacán. Súper. ¿Y nos podrías Sí, contar más o menos en qué consistía tu trabajo? ¿Y cuál sí, de todos los 100%. proyectos fue el que más te gustó? El trabajo era un mix como entre ingeniería, un poco consultoría e investigación, porque al final Fraunhofer es un centro de excelencia que se dedica a investigación, pero investigación aplicada. Entonces, uno no se puede ir como al laboratorio y solamente ver, no sé, por decir algo como los átomos y ay, voy a descubrir el quinto o sexto elemento, lo que sea. Uno no se dedica a eso, sino como a ver actualmente en la industria cuáles son los posibles o cuáles son las brechas o los problemas que están teniendo y que no los están resolviendo. Y uno se mezcla con o especialistas que pueden ser o alemanes o incluso dentro del mismo centro en Chile, ver cómo podría solucionarse un problema en específico. Ah, bueno. Es bien variado, pero en el centro de solar era específicamente para sistemas solares que fueran ya sea fotovoltaico o de concentración térmica. Y en mi caso, hay dos proyectos que me gustaron bastante porque uno como que al final fue como el proyecto que lideré un poco más yo y que también estuve mucho rato metida, que fue sobre eh, detección de ensuciamiento. Ujú. Ya, quizás lo voy a tratar de hacer lo más como light posible, pero las centrales fotovoltaicas ven el sol y con eso generan electricidad. Y cuando se deposita suciedad, caquita de pájaro o cualquier otro tipo de cosa encima del panel, evita que pase la luz y con esto hay pérdida. Claro. Ujú. Y la herramienta que desarrollamos fue la detección de pérdidas por ensuciamiento a partir de datos de las plantas, datos que ya están las plantas generando porque son básicos y tienen que entregarlos también como por temas de seguridad. Ujú. A partir de eso, obtener valores de ensuciamiento y hacer modelos para decirle o para determinar en qué momento sería mejor hacer limpiezas de las plantas dependiendo de precios y otro Ah. como de, en verdad, lo más importante era el precio, porque al final es lo que mueve un poco la industria, pero en qué momentos hacer las limpiezas de las plantas para generar óptimamente y también no gastar de más en limpieza. Claro, Claro. porque era manteniendo, o sea, no necesitabas infraestructura, simplemente era hacer un análisis y en base a eso. Exacto, Súper. ¿Y, exacto. y tomaban como datos como eléctricos de la... o tomaban también otro, por ejemplo, tenían como algún otro tipo de sensor o qué sé yo? Sí, habían sensores también de irradiación y hay algunas plantas que los tienen, otras que no. Hay unos sensores que se desarrollaron hace un par de años que son de ensuciamiento o soiling. Soiling se le dice. Ah, buena. Sí. Me imagino que como que lo hacían como cuando no estaba generando, onda en la noche, como la limpieza o nada que ver. No, al final depende del tamaño de la planta, pero sí es recomendable no hacerlo a pleno día. Ujú. Pero si es una planta gigante de, no sé, 100 megas, no estás esperando porque la idea es tenerlo lo antes posible limpia. Entonces, Claro. limpia, limpia. Sí, Ah, buena. sí, sí. Pero sí, por ejemplo, en una instalación en las casas, lo recomendable es no hacerlos a pleno día o hacerlos en la mañana o bien en la tarde para evitar que hayan shock por diferencia de temperatura. Claro. Sí, pues más encima, o sea, creo que cuando están conectados en serie y como si se ensucia uno, baja la eficiencia Sí, como de toda la cadena, me exacto. imagino, claro. Si hay una caquita de pájaro ahí, va a afectar a para atrás. Sí. Buena.
Entonces, tú estuviste varios años ahí en el Fraunhofer, Sí, si no me equivoco, antes de irte a Francia. sí estuve, creo que 4, sí, por ahí 4 creo. Wow, fue harto tiempo, Buena. sí. Sí, sí. Y bueno, esta pregunta yo creo que es como la pregunta como central en tu biografía, como se podría decir, más actual, porque la pregunta es, ¿cómo fue que decidiste primero ir a estudiar a Francia, como a la universidad específica donde estuviste ahora? Y, Ujú. y también, ¿cómo decidiste como estudiar ingeniería eléctrica y como no hacer como un máster en mecánica, que es como lo que uno, es como la Lo que respuesta me más hacía. obvia, así como que Claro, diría uno, claro. no sé. Pero, cómo fue ese proceso? ¿Fue a lo mejor influenciado un poco por el Fraunhofer, con lo que aprendiste ahí? Claro. Al final fue porque ya una vez metida como en el mundo de la generación de energías renovables, Ujú, como que yo por mi cuenta trataba de entender y estudiaba eléctrica, pero habían cosas que no, como que sentía que si no tenía alguien que me estaba guiando así como bien de la mano o que no lo estaba aprendiendo por como no solo autodidacta, como que no lo iba a lograr entender bien, que eran todos los sistemas como de redes y cómo influenciaba la instalación de sistemas renovables en ujú. las redes. Ah, Entonces, dale. ya con eso en la cabeza, porque ya tenía claro, bueno, esto no, ya yo estoy tratando como de aprender bien por mi cuenta y sigo sintiendo que hay como vacíos y agujeros. Y también, como desde que salí tenía como la curiosidad y tenía como un objetivo estudiar un poco más, no solamente quedarme con el título de ingeniera, sino especializarme un poco más. Bueno. Y ya viendo esto era como, bueno, ya sé en qué puedo hacerlo. Después me puse a ver opciones en Europa Ujú. y la verdad ya habían como, ya como viendo en el área que era como energías renovables, vi los que eran un poco más fuertes, vi al final España, Inglaterra, Francia y Alemania. Alemania también, porque Alemania son súper fuertes también en solar y en ingeniería en general. Y luego ya fue como un poco más de descarte porque tenía el interés también de aprender un nuevo idioma. Ujú. Y España, a menos que aprendiera catalán, pero no, como que no, ese objetivo no se cumplía. En Inglaterra ya sabía hablar inglés, entonces tampoco sumaba mucho y también las universidades en Inglaterra son bastante caras, entonces Sí, po. Sí. también eliminado. Y después, cuando empecé a ver las opciones entre Alemania y Francia, vi las opciones en las que estuve buscando especialidades en específico en esto de integración en redes de sistemas renovables, o sistemas, al final, no solamente sistemas donde tienes tanto control en las inyecciones, y vi que habían varias, no habían, sí, habían varias opciones en Francia, había muchas en París, pero la verdad no, yo soy de región, soy una ratita de campo, entonces una ciudad tan grande no me interesaba tanto. Y Grenoble, no sé, creo que no mucha gente lo sabe, yo lo supe después porque también por mi trabajo en particular en Fraunhofer, pero Grenoble es súper fuerte en temas de investigación en Francia. Mm. Obviando un poco París porque claramente París es la capital y Francia es bien centralizado, pero Sí, po. París sí. Pero Grenoble tiene mucha investigación en temas de energía nuclear, energía también hidráulica, un montón como, por ejemplo, hay oficinas de ST solamente de innovación y como en desarrollo de sus controladores y tarjetas aquí. Y en temas de investigación también en redes es súper fuerte acá. Está Schneider y su central como que trabaja directamente con la Universidad del NCQ, en la que Ah, buena. y lo supe también por la persona con la que hice mi pasantía, como que me habló muchas veces bien de Grenoble, porque él vive un poco más cerca de Lyon, pero vive por esa zona y hablaba de que Grenoble era muy, muy buena universidad, que tenía las relaciones con el INES, que es un centro, también el centro solar más grande en Francia, como de investigación. Ujú.
Y eso, como que me llamó mucho la atención. Y después, bueno, Alemania también tiene buenas opciones, pero cuando estuve en Fraunhofer traté un poco de aprender alemán y Pero duro. oye, el De hecho, francés es sí, difícil igual. O sea, de todas las lenguas romances que hay, el sí, es francés bien difícil la es como... pronunciación. Pero yo creo que aparte de habla directo de todos los... a ver, pero aparte del habla directo como de la jerga del día a día, el leerlo es mucho más fácil. Sí, Sí, en general, como tomando en cuenta nuestras raíces latinas, sí, po. o el latín que tenemos de base, es un poco más intuitivo. Claro, como que tú leí un texto y cachai más o menos qué onda, Sí, así. sí, sí. Mm. Sí. No, sí, se entendía. Y algo me manejé al principio, espérate, a Francia yo llegué no sabiendo nada de francés, nada, nada, nada. Y Oh, brígido. en los mismos ramos, como este es un máster, el máster que tomé es internacional, habían clases de francés. Y Ujú. ahí hice bastante rápido. De hecho, como partí en no sé cuál era, el A1, que era lo más A1, sí. básico, de 2 años, B2. Entonces, como Ah, súper rápido igual. Sí. avancé bien, creo. Claro. Y siendo que no se tomaron 2 años enteros, sino 3 semestres, porque el último es solamente de la pasantía o el stage que le dicen acá. Ah, claro, estábamos hablando del francés estábamos hablando. Sí. Sí, De por qué al final elegí la universidad para el máster. claro. ¿No? Sí. Y que el alemán es muy complicado. En resumen. Y, y bueno, No, pero también muy buenas formaciones en Alemania. Si al final estaba viendo entre estos dos países ujú, por el tema de una tercera lengua y también como el nivel que tienen en temas un poco más técnicos en energías renovables y también en temas de red. bueno. Y ya como pensando directamente como en tu estudio, como un poco en tu malla que tuviste en CCUP, Ujú. ¿tus cursos eran en francés o en inglés, por ejemplo? Y bueno, ya nos contaste un poco cómo lo hiciste para aprender francés, pero ¿teníais, por ejemplo, algunos en francés y otros en inglés o cómo funcionaba? Todo, o sea, aparte del ramo que era de francés, que era para aprender francés, todo era en inglés, en papel. Algunos profesores, como a mitad, se les olvidaba y empezaban a veces a hablar en francés, pero en general, evaluaciones eran en inglés. Al final depende mucho de o sea, de qué máster o qué formación estás buscando, porque para el caso, en Alemania no me acuerdo ahora muy bien cuál era la plataforma, pero en Campus France puedes buscar formaciones que sean 100% en francés Ujú. o formaciones que sean en inglés, que al ¿Cómo, final se- es cómo se como llamaba, el perdón? estándar de máster internacional. Ah, dime, ¿Cómo se llamaba la página? Para dejarla ahí. Campus France, Campus Crans. Ah, France, France, France. France. Francia, Sí, sí, sí. sí, sí. Dale, bacán. Y... Sí. ¿Dale? Y bueno, ya pensando en, como queríamos saber un poco en qué consistía tu maestría, qué cursos tomaste o qué laboratorios te tocó, no sé si tú tomaste algún laboratorio también. Sí, de hecho, los laboratorios en esta universidad los laboratorios eran muy buenos, como que quedé un poco, quedé bien impresionado. Eh, Primer año era un poco más general, habían ramos como, no sé, computer science, ciencia de la computación, o había también unos ramos como un poco más generales también en temas de generación y máquinas eléctricas. Ujú. Y luego ya el segundo año era más de especialidad. Y ahí uno tomaba una de las especialidades en concreto. En mi máster en particular habían 4, si no me equivoco. La que yo tomé que era de redes eléctricas y la especialidad era poder simular redes eléctricas. Había un laboratorio muy interesante que era una simulación de redes eléctricas y tú podías ver momentos de inyección o simular todo un distrito junto con los transformadores, los Ah, bueno. eléctricos,
los puntos de consumo, incluso los puntos de generación distribuida. Entonces podías ver eso y cómo cambiar los switch o hacer cambios dentro de la red para poder mitigar o poder evitar como variaciones de la frecuencia y de otros parámetros de la red para mantenerla estable. Y eso todo en un laboratorio, entonces yo quedé como, wow, muy buen, o sea, como, yo creo que también es como en comparación con lo que se puede ver en Chile, al menos en nivel de pregrado. Probablemente si alguien hace un trabajo ya de doctorado puede tener acceso a laboratorios un poco más completos, pero aquí desde niveles bien como iniciales uno está metido en el laboratorio y puede meter un poco las manos en lo que, en lo que se hace. Ajá, bacán. Sí. Esa es, bueno, redes eléctricas. Había otro que era sobre ya temas de electrónica de potencia, y era convertidores y un poco de también superconductores. Ujú. Había otra especialidad que era de sistemas de baterías y almacenamiento, y ahí era un poco de todo. También veían celdas de hidrógeno, pero más dedicado en el almacenamiento. Y en el primer año igual veíamos un poco de todos estos temas, pero no tan en profundidad. Ujú. Y el último era Smart Buildings, que al Ah, final creo bacán. que tampoco hablé mucho de eso, pero Smart Grids y Smart Buildings es como cómo hacer uso de distintas herramientas y sí, al final distintas herramientas para poder integrar otros tipos de tecnología dentro de las redes. Y eso incluía, por ejemplo, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento, generación distribuida, generación también no convencional o con variaciones. Era muy interesante. Y la parte de Smart Buildings, que ya es más como temas de eficiencia energética. Y yo creo que en Alemania también está pasando lo mismo, pero en Francia creo que el 2025 o 2030, Ujú. los edificios que no sean de vivienda, que no sean inmuebles, tienen que sí o sí tener como ya dateado y tener claro cuáles son sus consumos en general del edificio, cuáles son sus puntos de eficiencia. Mm. Yo creo que esa parte del máster era muy en específico como para como puntos de eficiencia, poder tomar decisiones de generación y de consumos dentro del edificio. Y el edificio, de hecho, de la universidad, del NCQ, es un edificio inteligente. Entonces tú veías cómo se iban moviendo cómo se iban moviendo las persianas para cerrarse, si es que entraba mucha luz o no, y cómo iban variando temas del clima, la climatización. Entonces era como entretenido, y el profe que estaba dedicado en eso tomaba estos datos, nos mostraba su laboratorio donde tenía los sensores y cosas así. Era Oh, muy... qué buena. ¿Sabéis que es Sí, súper parecida a mi Maya? O sea, sí, excepto es por la que, parte de, bueno, yo tomé la especialidad, bueno, en realidad es como full electrónica de potencia, máquina claro, eléctrica, y también estoy metiendo como superconductores porque quiero hacer la tesis en eso. Pero claro, es como prácticamente casi lo mismo, diría yo, excepto por la parte de smart buildings que me estaba ahí contando tú. claro. Claro, pero, ¿cachai? Como que yo también lo veía como bien separado, como que si están Smart Buildings y, por ejemplo, la parte de Smart Buildings te enseñan un poco más de otros tipos de sensores y está como un poco más enfocado a Machine Learning, como para poder ver patrones de consumo de las personas o patrones como, no sé, de uso de espacio y cosas así. Entonces, como que sí, los veía ahí, pero la gente que estaba que quería ver más como temas de eficiencia energética o que se quería meter muy de lleno, se iba a esa especialidad de Smart Buildings. Bueno. Mm. Y Fue como una vista general de todo, te tocó ver como todo un poco, igual de haber sido un poco intenso para El ti que primer vienes año, de sí, mecánica. oh sí, fue mucho. El primer año fue mucho. Y ya el segundo, bueno, que era como el primer año que era el primer semestre es súper generalista. ujú. Creo que el segundo te dejaban tomar dos opciones y ahí ya como que, ok, un poco menos ver de todo, pero igual había muchas cosas. Y el último semestre, el tercer semestre, ya era como, ya, ok, como aquí uno ya está viendo lo que quiere. Por ejemplo, tomé unos ramos como de generación distribuida y de cómo hacer microred y cosas así, y ya era como, ya, ok, esto es más parecido a lo que quería, pero
De hecho, habían algunos ramos que se repetían y yo lo repetían con lo que vi en mecánica, porque en mecánica hay mucho también como de energía, pero térmica, de energía centrado en, ok, corrientes, como calefacción y cosas de ese estilo. Y hay otro ramo de nuevo de esto y era como, no, esto no lo quiero tomar de nuevo porque ya lo vi, los laboratorios, esos laboratorios en general en la Católica eran bien buenos y después me contaron mis compañeros del máster cómo eran y era como, ya bueno, hicieron lo mismo que hice en ese momento en la Católica, entonces no me perdí de nada. Oh, pero, brígido. pero no era en particular lo que yo estaba buscando en el máster. Claro. Sí. ¿Sabéis que estaba pensando, tú, cuál era como tu base eléctrica, dirías tú, como antes de empezar tu estudio acá? Como, Yo porque diría hay un que curso de no, eléctrica para mecánica, pues, en la sí, Católica. hay un curso de eléctrica para mecánica, pero no está tan la eléctrica para mecánica era más enfocado como en la parte de entender cómo podrías utilizarlo en un motor. La Ah, parte Mm. con la red, no. Un dale, ya, ya. O sea, eso era poquito como más más agua nuevo arriba, para ti. no. Sí, sí. Y bueno, sí, también veía las leyes básicas, Kirchhoff, los nodos, hacer una malla, pero mucho más general. Y aquí como que sí, ahí fue como hubieron muchas horas extra de estudio porque habían cosas que no manejaba y que cálculos que era básicamente la primera vez que había visto. Antes los escuchaba, pero nunca había visto, esto es toda la fórmula, esta es toda la cosa, Claro. estos son los puntos que tengo que ver. Y control, tú cachabas igual. Creo que en mecánica también hay Sí, control. Sí. sí, Ah, sí, ya, bacán. veían, pero bien, pero también te voy a decir como, en mi opinión era más básico. Ya. Como que aquí también hubieron ramos de control, ahora que lo dices, en Ujú. el primer, pero era un poco compartido con otro ramo más donde se aplicaba. Y había un laboratorio de control que también era bien... Al final, casi todos los ramos, si no eran como de computer science o algo como machine learning, todos tenían un laboratorio físico. Al Ah, final, buena. es lo que veía en la clase. Y si no, si eran estos como ya computer science, no sé qué, tenían igual laboratorios, pero eran laboratorios donde programabas. Entonces, ya tenías tu computador, o no sé, puede ser que no tengas el computador y vaya al laboratorio ahí, pero eso era lo como sin un laboratorio físico. Mm. Buena, Bueno, está muy entretenida la malla, me gustó caleta. Sí, no, es súper buena. variado. Bueno, Me voy para igual allá. está como más o menos claro. Me imagino que sí o sí recomiendas la universidad. Sí, sí la recomiendo, la recomiendo. Lo que sí, algo que a mí me choqueó un poco, o como que quedé así como, oh, no me pensaba que era así aquí, como en las Europa o lo que sea, es que creo que administrativamente no son tan ordenados. En la católica era mucho más ordenado. Mm. También puede ser que sea porque soy extranjera y quizá hay más pepeleo o lo que sea, pero administrativamente incluso como a veces tener claro cuándo van a ser tus horarios de, ok, cuándo va a ser el laboratorio, fechas y esas cosas como que las cambian mucho, constantemente. Y para mí era como, oye, pero yo me acordaba que Católica primera, segunda semana ya estaba listo. Sí, Estaba po. todo el año planificado, Todo toda de la aquí en tarea, adelante. la prueba. Oye, a ti te tocó Sí, la sí, todo. pandemia en Francia, ¿no? Sí, no, porque estábamos como en un periodo en el que ya había pasado como la peor parte, aunque seguimos en pandemia, pero había pasado la peor parte y estábamos como reintegrando unas clases, pero eran clases más reducidas y tenías que ir con mascarilla sí o sí. Ah, Por ejemplo, habían varias actividades que eran como más masivas que también se eliminaron por ese tema y ya el segundo año ya como que eran clases normales, ya no teníamos que estar con mascarilla, más tranquilo. bueno. O sea, igual como que tuviste como la experiencia como normal, por así decirlo. Claro, claro, era Ah, mucho bacán. más normal porque me contaba la gente que estuvo en este máster el año anterior y que había un montón de cosas que al final era todo, casi todas las clases eran por Zoom, incluso algunos laboratorios, casi todo lo que podían hacer por Zoom lo hacían por Zoom Mm. y a cierta altura o cierto punto como que eliminaron cosas porque no, porque había muy alto riesgo, Sí, sí, sí. pues, y hay cosas que no podía hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vaya a hacer, no sé, No, laboratorio de máquinas por Zoom? No podí. no, no, no Sí, tiene pues. sentido. No tiene sentido, claro. Sí. Bueno, entonces, pensando ahora como ya en tu etapa profesional, bueno, estuvimos averiguando que hiciste como una práctica en EDF, creo que es como la empresa nacional
de Francia, Sí, ¿verdad? sí, Y sí, pero es que es como es una práctica, pero también es un ramo particular, como que es Ah, un mix. dale. Tienes, tienes que hacer como cosas para la escuela, que al final son como presentaciones y cuestiones, al final muchas presentaciones y como presentarles tus avances dentro del proyecto. Es como una evaluación de proyectos, Ujú. pero con una entrega final al cliente, sí, como de al final tienes que entregar un producto listo al cliente y tienes un par de entregas con él, pero la mayoría de las presentaciones y como todo el grueso de entregas va más hacia la escuela para que te hagan como un filtro y después hacia la empresa. Y también es Ah, bueno. porque acá en Francia, o al menos en esta escuela, hay muchos como partnership, hay muchos como alianzas entre escuelas y industria. Y sí, EDF es bueno, antes eran todo, eran la generación, la distribución y también era todo. Y después ya cuando empezaron como a liberalizar más el mercado, ahí ya empezaron a separar las cosas y esto es solamente la parte de generación francesa. Mm. Sí, eso es bien como, bueno, a lo mejor en el KIT en tu universidad es como más común eso de trabajar como con la industria, porque es como algo que falta en Chile igual, pues como que Sí, está sí, como la aquí hay academia muchas acá más y la prácticas. industria acá, y es como, pero ¿y el link, cachai? Sí, sí, 100%, 100%. Como que falta más este tipo de alianza o de que, sí, faltan más alianzas, como que algunos de los ramos estén más vinculados con una empresa en particular, porque también suman mucho más para la empresa y también para los estudiantes, como tener más experiencia. Hay una cosa también que hacen aquí en Francia que se llama alternance, que es hacer una modalidad como de trabajas cierto porcentaje de tiempo y estudias otro porcentaje de tiempo. Ah, Puede ser ya. la misma semana o incluso dentro del mes, como que separan, ok, 2 semanas vas a estar estudiando y otras 2 semanas vas a estar yendo a las visitas. Bueno, Es es como como, el dual studium sí, aquí acá. también existe Sí, algo que qué es hagan. prácticamente lo mismo. Sí. Sí. Oye, Y, Ah, no, dale. dale nomás, perdón, no te quería interrumpir. No, eso era solamente para decir que encuentro que es una muy buena opción, porque al final creo que falta mucho, hacemos algunas cosas prácticas en Chile, en algunos ramos y en algunos casos en específico, pero no es la norma, no es como el mundo lo hace. Claro. O todas las asignaturas te lo proponen o todas las universidades lo hacen. Sí, po. Bueno, porque lo que me llamó la atención como de esta como práctica slash curso que hiciste, que como que tenía como cosas que eran como muy de electrónica, incluso como diseño de PCB, que es como parecido a lo que hacías tú en que hacías tú en tu trabajo anterior, bueno, un poco en el actual igual. Sí. Y también después como la parte como industrial, pues que es lo que, como tu especialidad también que hiciste en Chile, como de Sí, gestión y planificación de proyectos. ¿Por qué? ¿Cómo era que ese curso era así? sí. ¿Cachai? Sí, es que al final es un poco como una evaluación de un proyecto en total. El cliente o la persona que te va a ofrecer el proyecto, había otro ramo, bueno, esta era una de las opciones que te daban para elegir dentro del primer año, era o hacías un proyecto industrial, que era con una industria, o hacías un proyecto como de investigación o creo que le llamaban de ingeniería, que al final era con un profesor que tenía una necesidad en concreto. Por ejemplo, un laboratorio quería hacer una investigación de, no sé, modelos de optimización, que esto es lo que me acuerdo que leía cuando estaba viendo las opciones. Y entonces, el cliente como que sabe un poco lo que quiere, pero no lo tiene 100% claro. Es como, ay, sí, quiero como saber un poco más de modelos de optimización y quizás tenga uno o dos que le gustan mucho y que quiere que tú lo veas, pero que al final tú tienes que empezar a ver, ok, qué significa esto y cuáles son las necesidades, por qué necesita este modelo de optimización o lo que sea. Y en particular en nuestro proyecto, que era con EDF, ellos tienen unos generadores, bueno, aquí en Grenoble la generación hidráulica es súper fuerte porque estamos al lado de los Alpes, entonces tienen muchas represas de paso y también represas antiguas con dique y todo. Ujú. Esos generadores son bien antiguos, son como de incluso años 70, no sé si habrán de los 60, pero bien viejos. Wow. No tienen sistemas estáticos allá de medición de sus reguladores de voltaje.
Entonces, cuando les pasaba que existía cualquier falla, porque además son máquinas un poco más viejas, es normal que fallen un poco más, cuando les pasaba alguna falla, mandaban a la persona que estaba allá, el encargado del técnico, como a revisarlo. Si no encontraba o no hacía partir la cosa, tenían que mandar a un ingeniero con un datalogger, pero que son datalogger caros, porque son dataloggers que además utilizan en energía nuclear. Entonces, en plantas nucleares, Wow. su scope o todo, como las variables que manejan, son mucho más amplias que lo que tú necesitábamos, que eran, no me acuerdo, de 0 a 15 volts. Entonces, era un monstruo para poder medir allá, y además era que no estaban midiendo en el momento que fue la falla, sino que tenían que ir, hacer procedimientos, hacer pruebas, se quedan todo un día ahí viendo y revisando qué era lo que había fallado, y de ahí podían resolverlo. Y lo que querían era la implementación de un sistema de datalogger, pero de bajo costo, para poder dejarlo ahí en la planta, y si es que algo fallaba, el encargado o el técnico que estaba ahí en campo podía sacar el USB y después mandar el archivo, ellos podían evaluarlo y decirle, ya, Juanito, o bueno, ya, lo que sea, tienes que cambiar esto, este parámetro y no sé qué, y ahí debería poder empezar a andar. Y si ya todo eso no funcionaba, ya quizás tenían que volver a hacer el mismo procedimiento, pero era ahorrarse todo un paso de mandar automáticamente al ingeniero con el armatoste bueno, no armatoste, pero con el datalogger caro, y eso. Oh, qué Pero buena. cuando parten con la descripción, como que no te explicaban, por ejemplo, cuáles son los espacios donde lo van a poner. Que, por ejemplo, no hay... aquí en Europa tienen muchos temas con seguridad, y que es lógico que tengan temas con seguridad en sus plantas. Entonces tampoco hay acceso a Internet para ese punto en particular. Un montón de cosas. Entonces con eso uno empieza como a descartar, ok, esto no es factible, esto ya es muy caro, y también tienes tiempos el tiempo en el que vas a entregar el proyecto. Entonces había también una etapa de adquisición de materiales que se demoraba, tenía cierto plazo, y justo cuando estábamos haciendo el proyecto había escasez de componentes porque fue justo previo al COVID, la gente como que se desesperaron, empezaron a comprar en masa algunos componentes, y uno quedaba como, no, ya bueno, no hay nada, hay que ver qué podemos hacer con lo que tenemos. ¿A ti te tocó eso? Sí, también. A Tuve que qué le sufrir pasó, con eso. a qué le pasó, ¿vieron? Es verdad. Puedo confirmarlo. Pero fue como un poco eso, y también hacerle la evaluación que ellos entendieran como cuántos costos les iban a estar ahorrando a la empresa, porque dentro de todo tampoco te transparentaban 100% cuánto le salía a ellos su data logger, las horas hombre y todo lo demás. Mm. Sí. Sí, pero de repente la persona que te pide la cuestión como que tampoco tiene muy claro qué es lo que necesitas. Igual es como bien típico eso. Y Sí, 100%. es Al como la final como pega que de tenés... uno ir cachando qué es lo que ellos necesitan. Exacto. Al final fue el primer y segundo mes fue solamente como tener súper claro qué era lo que necesitaban, cuáles eran las especificaciones de su equipo y como limitaciones que tenían en general. Bueno. Y bueno, pensando ya como bueno, esta pregunta es tuya en realidad. En la última experiencia que fue en la empresa Artelia, no sé si se pronuncia así. Sí, no, Artelia, Artelia, súper, ah, ya, dale. perfecta. Súper, qué bueno que lo dijiste tú. Sí. Se me equivoco yo. Lo primero que nos fijamos es que se encuentra en la ciudad de Lyon, que está más o menos cerca de Grenoble. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en una ciudad más grande ahora? A ti que te gustan como más el tema de estar en regiones. ¿Cómo era, por Sí, ejemplo, un día típico tuyo trabajando ahí? sí. Bueno, yo seguí viviendo aquí en Grenoble y viajaba hacia Lyon. Y aquí creo que en Alemania también lo hacen, pero en Francia puedes pagar por una mensualidad en los trenes, en la SNCF, que es acá. Ah, bueno. No pagas el precio de cada uno de los tickets, sino que pagas la mensualidad, que serán, no sé, 100 euros, y con eso puedes hacer cuantos viajes quieras entre las ciudades que pusiste. Claro, acá también está lo mismo. Entonces, con eso podía hacer el viaje. Era bastante. Al final me levantaba como a las 6, un poco más antes de la mañana, tomaba el bus el tren a las 7, llegaba ya tipo, bueno, 7 y algo, llegaba ya tipo 9, un poco antes de las 9. Y
En general, el día típico era como llegar. En esa empresa había como un tema de que estaban cambiando el edificio, entonces como que se iban a cambiar de planta, pero que sí, que no. Entonces como que había una rotación de los puestos. Lo primero era agarrar un puesto. Después, los franceses siempre les gusta mucho hacer como un desayuno. Algunos a veces traían cosas, pero en general juntarse en la mañana, como los primeros 15 minutos, a tomarse un café y conversar en la sala ahí como de reuniones. Ni siquiera de reunión, en la cocina, la cantina le dicen. No, ya no sé el nombre, cantina le dicen, no. Acá le dicen cantina, di Sí, cantine. cantine. Lo mismo. Sí, no, en Francia también, cantina, pero no me acuerdo cómo se decía en español. Español chileno, importante. Ah, en español chileno. La cafetería, La cafetería, ¿o cafetería. no? Ah, ya, Sí, pero. ya, La sala ya, pero multiusos. ya, eso. Entonces, se juntaban a eso. Luego, dependía del día, 2 veces al mes hacían una reunión como general. Y ahí era toda la mañana en que hablaban como de los proyectos en los que estaban. Era toda la mañana, hablaban mucho. Y si es que había alguna información nueva, la entregaban. Y después de eso, en general ahí ya estabas como en el rato, si es que no estabas en reunión, estabas con uno trabajaba como en su espacio, eran oficinas como pseudo compartidas, habían oficinas de dos escritorios, Ujú. o de 4 creo que era la máxima, y luego ya del trabajo normal, que ahí podría hacer o trabajar para alguna presentación o en el proyecto en particular que estaba viendo. De ahí el almuerzo, que el almuerzo en general parten a las 12 bien temprano y terminaba 1, 1:30. Y si era un día bonito, salían un poco a tomar sol. Como dentro de ese tiempo, como que salían un poco a tomar sol. Y de ahí lo que quedaba hasta tipo 5 de la tarde. Dale. Hasta ese era el periodo de trabajo. Y ahí yo, no sé, tenía una vez a la semana una reunión con el encargado, que en este caso que era del stage, de la práctica. Y tú ibas y volvías por el día a Grenoble, ¿no es cierto? Sí, Dale. sí, O sí. sea, llegáis como súper tarde, igual, como a las 7, Sí, 8. llega tipo 7. Dale. Pero, ¿y tu tiempo en el tren como que te relajaba igual o, no sé, dormía? Sí, ahí trataba como de leer. Había un tiempo en el que escuchaba podcast también. Ah, bueno. Sí, escuchar podcast, leer, incluso a veces solo escuchar música. Y tenía un compañero de mi máster que también estaba haciendo ese viaje al principio conmigo y ahí hablábamos. Ah, bacán. Sí, Súper. sí. Y de todo, ¿qué fue lo que más te gustó en tu trabajo? Como qué cosas así, ¿cuál fue como tu trabajo favorito? Yo creo que me gustó mucho que les ayudé a desarrollar, hice como una herramienta parecida a la que había hecho en Fraunhofer, pero esta ya era predictiva, no era con datos de planta, sino con datos satelitales. Entonces esa parte fue entretenida, fue divertida. O no sé, Bueno. fue más desafiante. Habían otras cosas también, como, bueno, también aprender francés Ah, fue porque porque era full francés ahí en... fui francés todo el rato. Oh, Ahora brígido. estaba así con la cabeza, tac, 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 Ah, claro, porque hasta ahí solamente habías aprendido en la universidad, pero teórico. claro, y hablar con los profesores, pero muy tranquilo, y eran como cosas esporádicas. Mientras que aquí todo, full, full. Oh, brígido. Escribir también en francés. Tuve que escribir como 2 o 3 informes, también en francés, que eran para la empresa. El que hice para la universidad ese era en inglés porque era el máster internacional y bla, bla, bla. Y si no, después tenía que traducirlo, así que fue como, no, este lo voy a hacer en inglés. Sí. Oye, ¿eran como pacientes tus compañeros cuando no te entendían? ¿Eran como buena onda o como que como que no, como que... No, en general súper buena onda. Me Ah, acuerdo, buena. había un caballero que estaba por jubilar, Guy se llamaba. De hecho, me costó mucho entender su nombre, ¿eh? Como que se lo pedí como 7 veces. Guy, Gui, Gui, pero se dice Guy. Y él, súper paciente, como que hasta a veces trataba de hacer chistes, pero muy mal. O sea, chistes
tratado así como de traducido, y de buena onda igual se reía, después me decía, ¿qué trataste de decir con eso? Ahí le y después me decía, no, mira, esto lo decimos así, como si quieres hacer un chiste así, sería como nosotros decimos algo así. Y me tenía mucha paciencia. Oh, yeah. Cuando tenía la opción como de elegir el puesto, casi siempre elegía cerca de Glee. Era muy simpático. Ah, Y qué bacán. eran bien simpáticos. Tenían buena disposición. Ahora, cuando estaban en las reuniones, yo creo que ahí tenía un poco menos de presencia porque ya, no sé, es toda la mañana. Entonces, si yo me ponía como ahí a tratar de explayarme, yo creo que ahí ya era como, ya, apúrate. Ah, ya. El resto, como en el día a día, no, bien. Ah, bueno. O sea, es como más internacional Lyon, me imagino, que Grenoble o no. Sí, ¿Sí? sí, pero es que es distinto. Yo diría es un poco más internacional porque probablemente hay más proyectos internacionales, pero Grenoble como igual es bien, es mucho de investigación. Hay mucha gente de muchos lados ahí llegando como para hacer o doctorados o maestría o estudiar. Entonces, diría que sí, pero son cosas distintas. Porque también creo en Grenoble en general, por ejemplo, mis compañeros que me hablaban de sus pasantías que hicieron en Schneider o en otra empresa, igual hablaban un poco más inglés que en Arteria, por ejemplo. Ah, dale. Que al final depende mucho también de los clientes que tengan. Sí, pues. Bueno, y me imagino que igual es distinto de empresa a empresa. A lo mejor puede haber alguna que sea como más full Y, por francés y otra supuesto, más internacional también. por supuesto. Sí, Por ejemplo, EDF, yo me acuerdo que casi todas las presentaciones, hicimos un par de presentaciones en inglés, pero al final muchas cosas se las entregamos en francés porque EDF es bien. Al final son empresas de generación francesa, o sea, sí, pues, como todo es francés. Sí, sí, todo es en francés. claro. Bueno, ya nos vamos acercando a la parte final de la entrevista. Y esta es una pregunta bien especial, igual, porque en el fondo como que es súper interesante que en ti están como viviendo en el fondo como dos especialidades. O sea, la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, que yo siempre la he visto como que son como medias primas, igual. Como que Sí, tienen es mucha verdad. relación, por ejemplo, no sé, po, en máquinas eléctricas. Los primeros ingenieros eléctricos eran mecánicos, los que veían máquinas eléctricas. Entonces te quería preguntar, ¿cómo has visto tú, como en tu caso en particular, cómo conversan estas dos especialidades y también cómo te han servido en tu vida laboral, por ejemplo? Sí, yo creo que concuerdo contigo que al final son, sí o sí están como súper entrelazadas. Y el tema, yo creo que al final en ingeniería mecánica como que tenemos todo el componente y en ingeniería mecánica como que de aquí para acá, ingeniería eléctrica como que tienen esta parte como en común y ven cada uno como de aquí para allá. Yo veo el tema de la red y cómo sería todo esto para este lado y el mecánico ve, ya, yo voy a ver el movimiento, de dónde sacamos la cuestión, cómo transformamos como la energía en, no sé, en llevar una wincha o lo que sea. Y la eléctrica está en el otro lado, pero al final sí o sí hay un punto común y que convive y por eso también yo creo que tenemos como en máquinas eléctricas y otro tipo de especialidades cosas muy en común. Mm, También se da mucho en varios tipos en muchas como especialidades también de ingeniería. Por ejemplo, lo pienso como eléctrica también con señales, o incluso Daniel Hurtado, que fue el profesor que hablaba, que al final es el estructural, pero ve cosas de biotecnología o temas más biológicos dentro de materiales y estructura como orgánica. Entonces, a mí la verdad me ha servido mucho y creo que me ayuda como a entender más globalmente todo un proyecto. ujú, Y que a veces, sobre todo como en partes más en el trabajo yo creo que se nota mucho que hay como a veces como un tema de, no sé si rencilla es la palabra, pero que se empiezan a discutir de que, no, que tu cosa está mal o, esto es tu problema y no sé qué, y al final es un problema más global porque el objetivo final es, no sé, en minería, por ejemplo, poder extraer todo el cobre posible o en el caso de generación eléctrica, poder generar la mayor cantidad de energía pero dentro de lo que necesitamos consumir y hacerlo eficientemente. Y para eso necesitamos
ver todo el sistema, no podemos dejar como Sí. cositas a... Buenísimo. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, este es un espacio que nosotros siempre dejamos porque si nos mandamos algún condoro por ahí entre medio, en el fondo si nos quedó algún tema que a lo mejor a ti te gusta caleta de ti y que a lo mejor nosotros no se nos ocurrió por ningún lado preguntarte, entonces este es como un espacio por si tú querías contar algo que no te preguntamos, por ejemplo. Mm, mm, No, yo creo que solamente dejaría como el mensaje de que para las personas que quizás lo escuchen y que todavía no tengan muy claro o qué estudiar o qué seguir, que al final no se preocupen si piensan que puede ser que sea un error o si creen que no ha sido la mejor decisión la que están tomando en ese momento, que al final como que la vida no es una decisión que tomaste, sino el conjunto de todas las decisiones que tomaste. Y si en ese momento hubo un error o lo que sea, lo puedes siempre solucionar al final. Para eso somos ingenieros. Sí. Muy bien. Bacán. Y Sí. Dani, a ti te toca la Sí. última. Bueno, es probable que nos estén escuchando algunas mujeres que aún no se han decidido a estudiar ingeniería mecánica, eléctrica o alguna otra carrera STEM. ¿Qué Sí. mensaje les darías a ella de acuerdo a toda esa experiencia que has tenido como ingeniera, tanto en Chile como en Francia? Puedo repetir lo que dije antes, ¿cierto? Obvio. Sí. Eso y también como otro mensaje también dejarles como claro de que yo en lo que he trabajado siento que a veces hay como el estereotipo de que las mujeres no suman tanto en este tipo de espacios, pero yo creo que definitivamente en todos los equipos en que he tenido como grupos un poco más diversos o grupos un poco más equitativos con mujeres que al final que estén dentro del grupo, casi siempre he tenido o mejores resultados o el sentido que los proyectos como que llegan a soluciones un poco más óptimas o más completas porque son espacios en general donde las mujeres como que en general sí o sí tratamos como de integrar muchos puntos de vista y no tanto de, tampoco digo que todos lo hagan, pero de imponer algo y que esta es la solución final, sino tratar como de ver más puntos de vista para poder hacer algo un poco más completo o algo que quizás no habíamos visto inicialmente al ver el problema y que finalmente hace que sea mejor, que logremos un mejor resultado. Buenísima. Que no se desanimen, que siempre hay un espacio para nosotros. De todas maneras, oye, te quiero dar muchas gracias por haber querido como compartir todo lo que ha sido como tu vida, igual un poco en los últimos años. Por la confianza también de querer como compartir todas estas cosas con nosotros y con la audiencia. Y nada, pues desearte mucho éxito en lo que venga, en lo que te propongas para adelante. Y eso, pues ojalá lo hayas pasado bien. Sí, porque Ajá, yo por lo muchas menos lo gracias, pasé muy sí. bien. Estuvo muy Yo divertido e también. interesante conversar contigo. Bacán. Sí, muchas gracias. Sí, fue genial.